La filosofía de la lógica es una rama de la filosofía que explora los fundamentos, la naturaleza y los principios de la lógica, cuestionando qué es la lógica, qué significa que algo sea lógico y cómo funcionan los sistemas lógicos. A diferencia de la lógica formal, que se enfoca en construir y manipular sistemas de inferencias y reglas precisas, la filosofía de la lógica reflexiona sobre el significado y las implicaciones de estos sistemas desde un punto de vista más abstracto y teórico. Naturaleza de la lógica. La filosofía de la lógica examina si la lógica es una ciencia descriptiva, que describe el razonamiento humano, o normativa, que dicta cómo debe ser el razonamiento correcto. También explora si la lógica es una construcción puramente formal o si se relaciona con el mundo físico o con la estructura del pensamiento humano. Lógica clásica vs. no clásica. La lógica clásica se basa en principios como el de la no contradicción y el de tercio excluso. Sin embargo, hay sistemas de lógica no clásicos, como la lógica paraconsistente o la lógica intuicionista, que desafían algunos de estos principios y permiten inferencias que la lógica clásica no admite. La filosofía de la lógica se pregunta por qué debemos aceptar una lógica en lugar de otra y qué implica esta elección. Ontología de las entidades lógicas. Examina cuestiones sobre si los objetos matemáticos o lógicos, como los números, las proposiciones o los conjuntos, existen de manera independiente de nuestras mentes o son meras construcciones abstractas. Verdad y validez. La filosofía de la lógica también reflexiona sobre las nociones de verdad y validez en los sistemas lógicos. ¿Qué significa que una proposición sea verdadera? ¿Es la verdad un concepto absoluto, o depende del contexto lógico en el que se aplique? Lógica y lenguaje. Esta área examina cómo el lenguaje influye en el razonamiento lógico. Explora la relación entre significado y referencia, así como cómo los términos y la estructura de las proposiciones afectan la validez lógica. Lógica y realidad. Algunos filósofos sostienen que la lógica refleja propiedades fundamentales de la realidad misma, mientras que otros creen que es un producto de las convenciones humanas. Esta distinción lleva a debates sobre el estatus de la lógica. ¿Es universal e inmutable o depende del contexto cultural e histórico? Inferencia y conocimiento lógico. Reflexiona sobre cómo conocemos las reglas de la lógica y cómo justificamos nuestras inferencias. Este campo incluye el estudio de cómo los humanos aprenden y aplican la lógica, y si es posible que existan conocimientos lógicos innatos. En resumen, la filosofía de la lógica busca entender no solo los sistemas lógicos formales en sí, sino también la naturaleza de estos sistemas y su relación con el pensamiento, el lenguaje y la realidad. Es un campo que conecta la lógica con la metafísica, la epistemología y la filosofía del lenguaje, explorando cuestiones fundamentales sobre cómo y por qué razonamos de la forma en que lo hacemos. La filosofía de la lógica es un campo complejo y multidisciplinario que toca temas fundamentales sobre el razonamiento, la verdad, el lenguaje y el conocimiento. Su estudio se descompone en varias áreas que buscan entender tanto la estructura de la lógica como sus implicancias filosóficas. A continuación, se profundiza en algunos aspectos adicionales clave. Fundamentos y justificación de la lógica. Uno de los temas centrales es si los principios lógicos básicos, como el de no contradicción, una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo, y el principio de identidad, cada cosa es idéntica a sí misma, tienen una justificación universal o si están sujetos a una posible revisión. Filósofos como Willard Van Ormankine han argumentado que no hay una distinción rígida entre lógica y ciencia empírica, lo que permite pensar que los principios lógicos podrían cambiar a medida que cambia nuestra comprensión del mundo. Pluralismo lógico. El pluralismo lógico sostiene que existen múltiples sistemas lógicos que pueden ser igualmente válidos, dependiendo del contexto o de los problemas que se quieren abordar. Esto implica que la lógica no es única ni absoluta. Este pluralismo es defendido por filósofos como Graham Priest y J. C. Beall, quienes exploran lógicas no clásicas como la lógica paraconsistente, que permite manejar contradicciones sin colapsar, y la lógica relevante, que busca que las premisas estén realmente relacionadas con la conclusión. Concepción de la verdad. En lógica clásica, la verdad es vista como algo binario. Una proposición es verdadera o falsa. Sin embargo, otras concepciones han propuesto nociones de verdad que admiten grados o contextos, como la lógica difusa, en la que una proposición puede ser parcialmente verdadera y parcialmente falsa. En este sentido, la filosofía de la lógica también examina la relación entre verdad y realidad. Algunos, como Alfred Tarski, consideran que la verdad es una correspondencia entre la proposición y la realidad.
Otros sostienen concepciones de verdad como la coherencia o la pragmática, en las que la verdad es relativa a un conjunto de creencias o prácticas. Ontología lógica y existencia de entidades abstractas. Los filósofos de la lógica investigan si los objetos lógicos y matemáticos, como proposiciones, conjuntos y números, existen de forma independiente o si son construcciones del pensamiento humano. El platonismo lógico sostiene que las entidades lógicas existen en un reino abstracto e independiente de nuestras mentes, mientras que el nominalismo argumenta que estas entidades son simplemente nombres o etiquetas sin existencia real. Lógica y racionalidad. La filosofía de la lógica analiza si la lógica es una descripción de la racionalidad humana o si es una norma que nos guía hacia la racionalidad. Algunos enfoques sostienen que la lógica debería modelar cómo razonamos en la práctica, lo que ha dado lugar a áreas como la lógica inductiva y la lógica probabilística. Esto también ha llevado a investigaciones sobre los sesgos cognitivos y cómo a veces la lógica formal difiere de las inferencias reales que las personas hacen en la vida cotidiana. Daniel Kahneman y Amos Tversky, aunque no son filósofos de la lógica, han mostrado cómo las personas a menudo razonan de forma que viola principios lógicos estándar, lo que plantea preguntas sobre la naturaleza de la lógica en el pensamiento humano. Relación entre lógica, lenguaje y pensamiento. Filósofos como Ludwig Wittgenstein han explorado cómo el lenguaje condiciona nuestro pensamiento lógico. En su obra, Wittgenstein sugiere que los límites de nuestro lenguaje son también los límites de nuestro pensamiento, lo que lleva a la idea de que la lógica está condicionada por la estructura del lenguaje. Otro enfoque es el de la lógica modal, que estudia cómo cambian las proposiciones lógicas cuando se introducen modalidades como posibilidad y necesidad. Esta lógica ha llevado a explorar cómo el lenguaje y el contexto influyen en las proposiciones lógicas. Metalógica y autorreferencia. La metalógica es el estudio de las propiedades de los sistemas lógicos mismos, en lugar de la aplicación de la lógica a enunciados específicos. Este campo se concentra en cuestiones como la consistencia, si un sistema lógico puede evitar contradicciones, la completitud, si todas las proposiciones verdaderas son demostrables, y la decidibilidad, si hay un procedimiento que permita determinar si una proposición es verdadera o falsa. Los trabajos de Kurt Gödel, especialmente sus teoremas de incompletitud, han tenido un impacto profundo en la filosofía de la lógica, mostrando que en ciertos sistemas lógicos es imposible demostrar todas las proposiciones verdaderas dentro del sistema mismo, lo que plantea límites fundamentales para el conocimiento lógico. Lógica y paradojas. La filosofía de la lógica también se ocupa de las paradojas, como la paradoja del mentiroso, esta oración es falsa, que desafían los principios básicos de verdad y falsedad. Estas paradojas han impulsado el desarrollo de lógicas no clásicas y han llevado a preguntas sobre si las reglas lógicas deben adaptarse para resolver contradicciones o si las paradojas son simplemente fallos del lenguaje. Conclusión. La filosofía de la lógica no solo se centra en la formalización del pensamiento, sino que también cuestiona los fundamentos y los límites del conocimiento y el lenguaje. Conecta con campos como la epistemología, la metafísica y la filosofía del lenguaje, abordando preguntas sobre cómo y por qué pensamos de ciertas maneras y hasta qué punto la lógica puede considerarse una guía universal para el razonamiento. En la filosofía lógica, varios filósofos han realizado contribuciones fundamentales para entender y aplicar el análisis lógico a cuestiones filosóficas. A continuación, se presentan algunos filósofos clave y su impacto en el campo. 1. Gottlob Frege, 1848-1925, Frege es considerado uno de los fundadores de la lógica moderna y de la filosofía lógica. Introdujo el uso de la lógica simbólica para analizar la estructura de proposiciones y argumentos. Su obra principal, Begriffsschrift, 1879, fue un sistema formal que sentó las bases de la lógica proposicional y de predicados, permitiendo una precisión en el análisis del lenguaje natural. Frege propuso la distinción entre sentido y referencia, una idea fundamental en la filosofía del lenguaje, que explica cómo una expresión puede tener un significado, sentido, distinto de su referencia o entidad a la que se refiere. 2. Bertrand Russell, 1872-1970, Russell, junto con Alfred North Whitehead, escribió Principia Mathematica, una obra que intentó fundamentar la matemática en principios lógicos. Descubrió la paradoja de Russell, que expone un problema en la teoría de conjuntos de Cantor y llevó al desarrollo de teorías de conjuntos más consistentes. Formuló la teoría de las descripciones, que analiza cómo se refieren los términos singulares en el lenguaje y cómo se pueden reformular oraciones que no tienen referencia clara. Este trabajo ha sido fundamental en la filosofía del lenguaje y la lógica.
3. Ludwig Wittgenstein, 1889-1951. Wittgenstein fue un estudiante de Russell y tuvo dos fases en su pensamiento. En su obra temprana, Tractatus Logico-Philosophicus, intentó mostrar cómo el lenguaje y la lógica representan la realidad y sus límites, desarrollando una visión pictórica de la proposición. Wittgenstein sostenía que las proposiciones lógicas son tautologías que no describen el mundo, sino que establecen la forma en que el lenguaje puede representar el mundo. En su obra posterior, Investigaciones filosóficas, Wittgenstein cuestiona su teoría inicial y critica la idea de que la lógica pueda capturar el significado de todos los tipos de lenguaje. Propone, en cambio, el concepto de juegos de lenguaje, sugiriendo que el significado depende del uso práctico y contextual del lenguaje. 4. Alfred Tarski, 1901-1983. Tarski es conocido por su trabajo en la teoría de la verdad. En su teoría semántica de la verdad, sostiene que una proposición es verdadera si corresponde con los hechos de la realidad, lo que se formula en términos formales en el llamado esquema TP es verdadero si y solo si P. Su trabajo ha sido esencial para entender cómo podemos hablar de verdad en el lenguaje formal y en la lógica. Su enfoque fue decisivo para la semántica lógica y es ampliamente aplicado en áreas como la filosofía del lenguaje y la teoría de la verdad. 5. Willard Van Orman Quine, 1908-2000. Quine desafió la distinción entre verdades lógicas y empíricas, proponiendo que el conocimiento es una red holística en la que la lógica y la experiencia están entrelazadas, una postura conocida como holismo epistemológico. Cuestionó el criterio de demarcación entre verdades analíticas, verdaderas por su significado, y sintéticas, verdaderas por experiencia, argumentando que no hay una división clara entre ambas. Su obra influyó en la filosofía lógica al señalar que los sistemas lógicos no son absolutamente fundamentales, sino que pueden estar sujetos a revisión y depender de factores pragmáticos. 6. Saul Kripke, 1940-2022. Kripke introdujo la lógica modal y desarrolló el concepto de mundos posibles para explicar los términos de posibilidad y necesidad en lógica. Su teoría de la rigidez referencial y el tratamiento de los nombres propios en Naming and Necessity, 1980, revolucionaron la filosofía del lenguaje y llevaron a una nueva comprensión de cómo los términos se refieren a entidades en diferentes mundos posibles. Kripke también desafió la teoría descriptivista de nombres, defendida por filósofos como Russell, y argumentó que los nombres tienen un referente fijo y no dependen de descripciones. 7. Kurt Gödel, 1906-1978. Gödel es famoso por sus teoremas de incompletitud, que demuestran que en cualquier sistema lógico suficientemente complejo hay proposiciones que no pueden ser probadas ni refutadas dentro del sistema. Sus descubrimientos tuvieron un gran impacto en la filosofía lógica y en la teoría del conocimiento, mostrando que no es posible construir un sistema de conocimiento absolutamente completo y consistente. Esto llevó a cuestionar las limitaciones de la lógica en la captura de la totalidad del conocimiento y la necesidad de aceptar ciertas verdades como no demostrables. 8. David Lewis, 1941-2001. Lewis fue un defensor del realismo modal, la idea de que los mundos posibles existen de manera tan real como el mundo actual y que cada proposición sobre posibilidad y necesidad debe entenderse en términos de estos mundos posibles. Su trabajo en la lógica modal y en el análisis de contrafácticos, proposiciones sobre lo que habría ocurrido si, ha influido en áreas como la metafísica y la filosofía del lenguaje. Además, desarrolló teorías detalladas sobre la naturaleza de los conceptos modales y cómo estos afectan nuestra comprensión de la lógica y el lenguaje. Conclusión: estos filósofos han expandido enormemente la filosofía lógica, desarrollando teorías y conceptos que no solo han transformado el análisis lógico, sino que también han afectado áreas como la filosofía del lenguaje, la epistemología y la metafísica. Sus contribuciones han permitido una comprensión más profunda del papel de la lógica en el conocimiento y han mostrado tanto su potencia como sus límites en la exploración de problemas filosóficos fundamentales.